era el lema general de todos los actos que han organizado. Entonces nosotros, de acuerdo con Luis, escogimos un tema que se da, como ven ustedes, con profusión, todavía hay mucho más que esto, que es el compañerismo de los cómics. O sea, todos recordamos, todos los que tienen cierta edad, ¿no? A Huerta Cáceres y Pedrín, la Factoría de Marfil, Jorge y Fernando, en fin, hay una serie, pero siempre parejas, ¿no? Y incluso decía, bueno, conmemoramos también la pareja que formaban Don Quijote y Sancho, y este año estamos festejando el año de Cervantes, ¿no? El tema, como ven, es extensísimo y ha tenido estos han quedado fijas en la mente y en el recuerdo de todos nosotros, los que entonces éramos niños o los que han sido niños después. Hay algunas cosas de las que aquí se exponen que los de mi edad no hemos vivido. O sea, ya habíamos acabado ya esta etapa del cómic, ¿no? Del teleo, como le llamábamos nosotros cuando éramos chavales, ¿no? Pero de todas formas es interesante el ver cómo esa relación se da también en el cómic, como se da en la literatura. Yo he mencionado a Don Quijote y Sancho, pero tenemos casos más posteriores, Sherlock Holmes y el Doctor Watson o cosas por el estilo. Bueno, Luis, por favor, al guitarra de vino. Buenos días a todos. Y aquí estoy un año más, en una fecha muy similar a la del año pasado, para hablar esta vez de algo que se podría resumir en esa mano y ese dedo de otra mano que se acerca en la pintura de Miguel Ángel, en el gesto de Miguel Ángel, para definir en la creación el Dios mundial y la mano mundial también de Adán. Esas manos que se buscan, esas manos que necesitan comprensión, que necesitan ayuda, algo que desgraciadamente nuestro día a día cada vez hace más difícil, la solidaridad, la ayuda, la comprensión. El que no sabemos nunca con quién podemos contar para poder seguir demostrando que somos seres humanos, que tenemos nuestras pulsiones, nuestras dudas, nuestras vacilaciones, pero que podemos ayudar, que siempre hay que tender esa mano. Es una frase común, es una frase hecha, pero es una frase que se suele olvidar. Tender la mano. Los escuderos y los caballeros andantes, como muy bien decía Leopoldo hace unos minutos, esa imagen de Don Quijote y Sancho Panza cabalgando juntos, con ironía, con humor, y también aprendiendo a olvidar, a desengañar al iluso, a poner los pies en la tierra, como dicen en Brasil, en Curitiba y en Minas Gerais y en varias zonas de Brasil, que dicen que hay que tener el corazón en las nubes y los pies en la tierra. Esta es una de las funciones que tiene el escudero. El mundo del cómic, que es apasionante y que yo creo que las nuevas generaciones siguen leyendo en forma de manga, en forma de novela gráfica y en forma de cuaderno de cómic vertical, contra los maravillosos horizontales de los años 30, 40 y 50 españoles. El mundo del cómic se hace refleja y estudia y analiza ese momento y produce una serie de estereotipos, de lugares comunes que, repito, hay que volver a leer, hay que nunca perder esa afición para encontrar los paralelismos, diríamos chirones divertidos, que pueden tener a lo largo ya no de los años, sino de las décadas y décadas.
escuderos. Escuderos, adjetivo además que poco se utiliza en este momento, pero que es real. Los sidekicks que llamaban, y siguen llamando los americanos, que a veces mantienen más, como no tienen la riqueza de nuestro lenguaje en Europa, sus propios términos los utilizan y los mantienen con mayor rigor. Escuderos que están al lado y que son, y es curioso, dentro de los compartimentos en los que se clasifican, son muy definidos. Por ejemplo, son huérfanos. Muchos de ellos son huérfanos. Si el guerrero, si el caballero andante de cualquier, diríamos, no solamente siglo, sino también de cualquier galaxia, puesto que hay muchos escuderos y muchos guerreros de las galaxias pasadas y futuras, si todos ellos resulta que cuando están luchando, cuando están defendiendo sus teorías más o menos, por ejemplo actualmente más o menos oscuras, los nuevos caminos de un Batman o de cualquier personaje de comic book norteamericano en este momento, siempre adoptan ese niño, porque también muchos guerreros, es lo contrario, han sido adoptados al perder a su padre o a su familia, han sido adoptados por tribus originalmente belicosas, pero que les enseñan algo muy raro, muy poco usual, que se llama paz. Por ejemplo, todo lo que Balú, dentro de los animales antropomorfos del cómic y de la literatura, traspasada también, envasada en cine, ayuda a Mowgli en el libro de las Tierras Vírgenes. Todo lo que Roberto Alcázar, más que ayudar, recibe ayuda de Pedrín, que eso también es una constante en el cómic, es un polizonte en un barco en el cual Roberto viaja a Buenos Aires y al cual recupera y le forma al lado suyo, hasta crear ese, digamos, no en vano, también, insisto otra vez en Leopoldo Mudaza, ha iniciado a charlar diciendo, los primeros que ha citado han sido Roberto y Pedrín, porque son algo que hoy en día subsiste ya, se publica mucho menos, le añaden color cuando se les ha conocido en blanco y negro, amplían las viñetas, las retocan, las limpian, hacen de todo. Pero Roberto Alcázar y Pedrín siempre será para la lengua popular, tanto visual como ilustrada, sigue siendo única, que es, se puede resumir en una frase: ostras, Pedrín. Ostras, Pedrín ha pasado a todos nosotros. Se sigue definiendo como en aquel momento, desde la leyenda urbana, no se podía decir hostias, se decía ostras. Era una de las formas de poder torear convenciones habituales en aquel momento. Y que no es cierto. O sea, la auténtica leyenda urbana del cómic español, porque jamás en ninguna página de Roberto Alcázar se lee ostras, Pedrín. Pero sí que se convirtió, sí que inspiró este intento de lenguaje popular, esta palabra. Pero igual que ellos estaban el Capitán Trueno, el Capitán Coraje, porque había muchísimos capitanes y tenientes, incluso un teniente negro, no digo más. O sea que se utilizaban totalmente. Como había muchos periodistas que también tenían sus valedores, chicos jóvenes, y también deportistas. Hay en una de estos cómics, no sé por dónde anda, pero en una de estas ampliaciones, quizás si no, en un plasma que hay ahí en una esquina y que se pondrá luego en funcionamiento para poder ver otros 100 o 200 imágenes más, siempre habría también deportistas, como uno muy curioso, porque en una época de censura, en una época en la cual todos los del País Vasco teníamos que sufrir determinados rigores. Cuando digo rigores con mayúsculas. Fue una pequeña, pero y olvidada, desde luego, totalmente olvidada, ventanita de escape, que era Pacho Dinamita, que estaba además bien dibujado. Pacho Dinamita era un futbolista
deportista en general y sobre todo boxeador, hijo de otro boxeador que se supone que es famoso, de Asteaso, cuando es un cómic dibujado, publicado, difundido en Valencia, que en aquel momento era uno de los dos reinos junto con Barcelona de la publicación del cómic. Y en sus textos, en castellano, de repente llamaba a los enemigos chacurras. Por ejemplo, utilizaba determinados términos en euskera que eran insólitos y que popularizaron en su momento. Yo me acuerdo en los colegios se utilizaba el término chacurra, no digo en los colegios de donde yo estudiaba en San Sebastián, sino en los colegios del sur de España. Hay gente que se sigue recordando los términos de ese cómic y no saben de dónde vienen y por qué los conocen, cuando no había literatura prácticamente en euskera, y desde luego Paupín o las 4 revistas que se publicaban en euskera no tenían vida, no tenían distribución, precisamente por eso, por la censura. Todos ellos, todos esos personajes que, repito, en ocasiones eran adoptados, eran también muy exóticos. Es decir, teníamos una serie de razas totalmente estereotipadas durante décadas y décadas en el cómic, como eran los japoneses. Los japoneses eran bajitos, regordetes, con unas dentaduras que les salía de la boca, como esas dentaduras que se ven ahora en las telerealidades en televisión, que son unas falsas dentaduras inmensas. Eran sonrientes, hablaban como los negros en infinitivo, reían tontamente, hasta que llega la Segunda Guerra Mundial y Pearl Harbor. A partir de ese momento se convierten en el estereotipo del malvado, del villano, del hombre de cara muy cruel, que igual que se ilustra paralelamente al italiano mussoliniano y al alemán nazi, con unos rasgos racistas y raciales a la vez, que saltan sus propias razas, a los japoneses, a los pobres, siempre les ponen completamente también. Siguen siendo bajitos, siguen siendo, como es lógico, amarillos, tienen cada vez los ojos más saltones y tienen cada vez esa sonrisa irónica, sardónica, que preludia el siguiente ataque, la siguiente lucha, la siguiente pesadilla que van a crear contra el enemigo. Están los mexicanos con sus bigotes, con sus panzas bien nutridas, con sus inocencias, y que participan con todos ellos en una técnica que ni jiu-jitsu ni ninguno de las artes marciales han igualado, como es el choque de cabezas, el cabezazo. Ese coger a los dos enemigos con las dos manos, como hacen los héroes del Capitán Trueno y todos ellos, son grandotes, brutos, elementales, cogen las dos cabezas y chocan los dos enemigos a la vez y caen los otros fulminados, que ya no se levantan hasta la siguiente viñeta. Esto daba mucho valor a ese personaje del mexicano, que era, como no podía utilizar armas, recordemos que la censura prohibía que hubiese disparos, que cuando yo edité Popeye en Burlán, San Sebastián, teníamos que cuando Popeye, en las viñetas irónicas y divertidas, disparaba, la línea cinemática de puntitos significaba que el disparo se desviaba, iba a ir a un cactus o no iba a ir nunca contra el indio. Había que quitarle el Viagra y hacer que bajase los puntos hacia abajo para que no tuviese un punto de mira el disparo. Esto en el cómic ocurría exactamente igual, y entonces el cabezazo era perfecto. Luego estaban, naturalmente, todos los exóticos, si eran indios con turbante, desde luego, si eran marroquíes con esos casquetes que no sé cómo se llaman, esos sombreros redondos, con una borla, iban así. Si eran falangistas, llevaban boina azul, si eran carlistas, boina roja, como están por aquí en algún sitio, también están Chaquillo y Federico, y el tío de Federico, el coronel Bustamante, que pertenecía a algo que estaba entonces en sus inicios, que era el Servicio de Información Militar, el SIM, y que se editaba en San Sebastián, en los talleres offset. Todos ellos tenían esas características concretas, esas luchas, esas ironías, y también esos lugares, digamos, dudosos. Es decir,
El Capitán América, por ejemplo, que conoce en su época universitaria a otro estudiante algo más joven que él, como en todos los campus americanos, comparte el mismo piso, pero también la misma habitación, con Bucky, que va a acabar siendo su segundo doctor. Que si los que hayan visto la última película de Capitán América, porque el cómic está continuamente en este momento insuflando nuevas ideas hasta el agotamiento y el aburrimiento al mundo del cine, que ya no puede más de luchas entre facciones diferentes, con efectos especiales increíbles, en ese aburrimiento continuo de la repetición, de la reiteración. Miren, también siempre juntos, siempre ayudándose y con escasas novias. Todo esto junto a cosas curiosísimas. Por ejemplo, el héroe puede permitirse el lujo, en algunos casos, de tener novia. Esas novias cumplen más el rol de futuras esposas, como en el caso del hombre mascarado, con Diana Palmer, es decir, que llega a ser madre de sus hijos. Los hijos es muy bonito que sean gemelos, no sé por qué, pero suelen ser gemelos, y nunca llegan a ser abuelos, pero pasan décadas y décadas igual, y en cambio el pobre escudero sigue igual, con las mismas pecas, que es otro elemento característico de su fisonomía, con el mismo pelo encrespado a lo cantante de rock actual, pelo encrespado con engomina y con las mismas características. Como también es muy curioso que, por ejemplo, el escudero sea el que cumple el rol de guerrero, de compañero, de caballero andante, y es el maduro el que oficia de escudero y le ayuda y le aconseja, aunque el chico joven no escuche en absoluto lo que está diciendo, que es el caso de Tintín con el Capitán Haddock. Tintín es el que lleva las riendas de su investigación, y Tintín es el que no solamente le ayuda al Capitán Haddock, sino que en el fondo, aunque nunca se ha visto esto en el cómic, pero le financia, porque el castillo de Moulin-Sart, donde vive el Capitán Haddock, es donde él también vive, es donde él también sale para sus aventuras, acompañado por él. El castillo que, por cierto, existe y que es precioso el verlo. Es una visita preciosa cuando se va a los castillos del lugar, hacer una desviación, ir a Moulin-Sart, ver el castillo, porque los herederos del castillo, que no sabían al principio, cuando eran jovencitos, de que el Capitán Haddock iba a inspirar, que vivía allí mismo en ese castillo, han visto tal negocio, tal mina en el castillo, que han convertido las caballerizas en el museo de Danton. Y allí se ha reproducido tanto la habitación de él como la habitación de Haddock, como sobre todo la habitación con un piano de cola inmenso, que todo el mundo hace fotos de la Castafiore, la cantante de ópera más famosa de lo que diríamos en redundancia el mundo mundial del cómic. Todos ellos están allí y la gente va y busca y cree ya realmente que es como si estuviesen en Lourdes, o como si estuviesen viendo la cueva de Lourdes, o que como si estuviesen viendo a María Antonieta paseando por Versalles. Creen en esa ficción de Tintín como caballero de un señor maduro, muy aficionado al whisky y muy mal hablado dentro de las convenciones de las onomatopeyas y de las palabrotas del cómic, que siempre son más suaves de lo que deberíamos suponer, excepto en el Víbora y en las revistas alternativas, suelen ser más fáciles. Todo eso, toda esa riqueza nos la proporciona el cómic. Mientras estoy hablando, estoy mirando no solamente las caras de los que tenéis la paciencia de escucharme, sino también veo las imágenes y estoy recordando, por ejemplo, ahí está Wonder Woman, la mujer maravillosa, la mujer maravilla, que no tuvo mucha vida en España, mucha en Latinoamérica, que eran menos púdicos que aquí, pero aquí un legendario caballero andante maldito, en el sentido de que era un hombre que hizo mucho mal al cómic, ya lo digo con todo su apelativo y con su nombre, Padre Vázquez, que era el hombre que censuraba y que destrozaba la publicación de las censuras con sus ideas, una ideología completamente caduca.
por su falso patriotismo y por una forma de pensar y de creer completamente negativa. Pensó que, igual que Superman, tenía que estar prohibido porque consideraba que era un personaje que no era sano para la gente joven. En el caso de la Mujer Maravilla, que era como se le llamó a las televisiones, que es esa, fue que funcionó como rol de mujer andante y tenía también su ayuda. Su ayuda, su sidekick, era una que está en la viñeta de abajo, en la esquina, que se llamaba Becky y que era de gordeta. Algo muy raro en ese, digamos, falso imaginario de que el héroe y la heroína y el ayudante tienen que ser ligeros de kilos, sino que era de gordeta porque, por algo se apellidaba Candy, dulce, porque se pasaba el día tomando lo que ahora se llamaban chuches, antes se llamaban chucherías, y siguen siendo pues porquerías para el estómago y para los futuros diabéticos, pero que en el cómic era ella la que le ayudaba a una heroína dentro de ese armario donde colgaba su ropa, ideológicamente, porque era hija de una diosa, una diosa que era reina de las Amazonas, en la isla de las Amazonas, que tenía poderes como una pulsera con la cual hacía de todo y un lazo mágico con el que podía atrapar a kilómetros de distancia a los enemigos y atraerlos entre flechas y rayas y líneas cinéticas para poderlos destrozar. Era una deportista consumadísima en artes marciales, antes de que esto se llamase artes marciales. Todo eso lo daba ya al cómic, porque es un concepto que no debemos olvidar. El cómic nace antes que el cine, antes que la imagen en movimiento, nace un año antes, nace el cómic. Y los dos han venido continuamente el uno del otro, sus imágenes, sus planos, sus descubrimientos. Y llega un momento en que ya no sabes dónde ha nacido y quién ha absorbido inmediatamente esa imagen. Y pongo un ejemplo. El gato Félix. En el gato Félix, su poder, su valor, es la cola. La cola del gato Félix. La cola del gato Félix, que es como en los perros, es un símbolo de que es un gato y digamos que le da un cierto poder. En un momento determinado, duda cómo reaccionar ante su enemigo. Me refiero en el campo del dibujo animado, el famoso Pat Sullivan, del cual también creo que hay algún dibujo aquí, y entonces coge la cola, es cine mudo, no lo olvidemos, el dibujo animado mudo, coge la cola, la coloca así encima de su cabeza y entonces la convierte en una interrogación. Se ve un punto y esa cola se convierte en una interrogación. Esa interrogación que sigue funcionando en cualquier comic book que la gente joven que está aquí lea en este momento, puede encontrar el icono de la cola, como puede encontrar el icono de la esvástica como símbolo de maldad. Y todo el mundo, pues quizá es la falta de investigación sobre el tema, todo el mundo cree que la esvástica es el símbolo de los nazis, que naturalmente lo es, pero que lo hace mucho antes. Hoy he leído en la prensa esta mañana, viniendo hacia aquí, he leído que han encontrado, no recuerdo dónde, en Bulgaria, que han encontrado un precedente de la esvástica. Es decir, con internet, sin internet, mejor sin internet y mejor con lápiz y papel, investigando, buscando, revolviendo los viejos papeles que todavía existen, porque el papel todavía existe, el papel todavía hay gente que lo conserva, que no lo quema, que no lo tira, que no lo destruye, que no lo bombardea. Con el papel tiene que subsistir y tiene que haber generaciones que sigan investigando como en este caso en el Fotomuseo de Zarauz, en campos que ya hablaba antes con el señor alcalde y le decía que son campos que son los bonitos, los que nadie ha investigado. Porque aquí los zarauzaras podéis tener el honor de ser el primer punto
de arranque, de investigar sobre los escuderos, sobre el compañerismo, sobre esas dos manos que yo decía al principio, porque nunca ni hay artículos, ni hay libros, ni mucho menos hay, vamos, ninguna investigación ni ningún documental sobre el tema de cómo todos podemos encontrar, en otra mano, por pequeña que sea, podemos encontrar ayuda. Y eso es lo que de las imágenes que estamos viendo hoy queda ejemplo y fidelidad para el futuro. Y bueno, pues esto es lo que yo quería comentar, y como el año pasado nos divertimos mucho con las preguntas y respuestas, prefiero que vosotros me preguntéis, como todos sois más jóvenes que yo, pues os hablo de tú. Es una cosa que me da mucha rabia a mí cuando me hablan de tú, así la gente muy joven. Pero bueno, me podéis preguntar lo que queráis, que aquí estoy para escucharos y para intentar solucionar vuestras dudas. Así que, adelante. Por ejemplo, el compañero escudero que tú mencionabas, porque en muchos casos suele ser un poco atolondrado, ¿no? O sea, el personaje principal es un hombre muy ágil mentalmente, intelectualmente, es una lumbrera, físicamente es un atleta de los Juegos Olímpicos, y sin embargo el escudero muchas veces se le trata de una forma peyorativa, ¿no? Como poco espabilado. ¿A qué se debe eso? Porque me da como mucha vergüenza. También en la literatura, ¿no? A Sancho siempre se ha representado como una persona pues, inculta, mal preparada, aunque luego resulta que vemos que tenía una inteligencia natural extraordinaria, ¿no? Pero siempre hay como una especie de individualización, no siempre, pero en muchos casos, muchísimos casos. Sí, bueno, los dos siempre hay uno que coger. Sí, generalmente tenemos que diferenciar dos cosas. El cómic tradicional, que como tú antes decías, cuando se llamaba TVO, el término cómic es una convención que creamos en el año 86 en el Congreso de Luca, nos reunimos 5, entre comillas, expertos, para decidir cómo había que definir lo que se llaman Fannis en un sitio, Fumetti en otra, Bande Cine, había que llamarlo de alguna forma y decidimos llamarlo el término cómic, que era el que consideramos que era una forma de internacionalizar el término. Entonces, dentro de esto eran los cuadernos apaisados, italianos, franceses. En Estados Unidos no existía el cuaderno apaisado, con una grapa en blanco y negro, unas 8 páginas y una portada en color en la que se anunciaba otras colecciones de la misma editorial. Es los años dorados del TVO, es decir, desde finales de los 40 hasta los 70 escasos. Allí era un poco ingenuista el cómic. Entonces, como tú bien dices, era el maduro, el guerrero era sesudo, aburridísimo, tranquilo, sosegado, dando buenos consejos. Dando buenos consejos que eran como, utilizo otro término, los riquísimos términos que nos ha legado el cómic, era el abuelo Cebolleta. Era el abuelo Cebolleta, era el hombre que daba consejos periclitados, cuando ya salían de su boca ya no interesaban. Era como ayer por la noche que se me ocurrió, en esas telenovelas que no sabes que estás viendo en televisión, vi un trozo de una cosa que se llama First Dates, y me oía al bueno de Sobera, que es de Bilbao, y lo lleva con mucha dignidad, pues diciendo: en amor para triunfar hay que ser consistente, en amor para triunfar hay que en la primera cita hay que no mentir, unas tonterías repetitivas que son lo que yo defino
aquellos calendarios de taco que había, que se pasaban la página día 17, día 18 y te venía el horóscopo y te venía una frase de esa fecha. Pues ellos han cogido un taco de esos de televisión y lo han puesto. Entonces, en el caso del cómic, el Escudero, por el contrario, estaba insuflando al lector lo que era lo contrario, era lo que se llamaba, y ya no se llama gramática parda, la gramática del pueblo, que es muy diferente. Es los lugares comunes en los que hay el ojo del agua, en cuanto al caballo y cosas de estas, hay, en los términos castizos, muchísima riqueza de expresión. Y eso lo tiene el cómic. Y llega un momento que cuando esos cuadernos pasan al comic book, con la invasión, como todas las invasiones, porque Estados Unidos se dedica a invadir, entonces dentro de las invasiones o de sus ayudas a las invasiones, lanza el comic book y todo el mundo entonces ya es vertical, es en color, tiene poca continuidad, son episodios separados, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy, porque no olvidemos que el cómic se sigue editando y mucho. Entonces ahí el Escudero comienza a tomar otro rol, que lo tienes ahí al lado, en Superman y Jimmy Olsen. Jimmy Olsen ya va adquiriendo como segundo de a bordo de Superman vida propia, se llega a enfrentar a él, tiene el lujo de tener novia, sigue teniendo novia, no se casa como Superman, que se casa con Lois Lane, pero él no se casa, o si se casa son sueños, que es un recurso, se mueren y luego resulta que tienen un sueño y despiertan. Es como en Los Serrano, en aquella serie de televisión, que cuando todo el mundo ya la señora se ha muerto, Belén Rueda ya se ha muerto hacía tiempo, resulta que de repente en el último capítulo resucita, ¿no? Resulta que todo ha sido un sueño del Serrano joven. Entonces, estos personajes tienen cosa curiosa, como el otro que veo desde aquí, como Plastic Man, como tantos otros, que lo que tienen es que su segundo de a bordo, el chaval llega a tener tal simbiosis con el guerrero que se viste igual. Es un caso increíble, ¿no? Que se ve con mucha frecuencia. El tener un traje que es un trasunto, volver a vestirse con el mismo antifaz, con el mismo esto, y a recurrir a los mismos poderes. Poderes que en un 80%, cuidado que los guionistas hasta los años 90, finales de los 90, los guionistas americanos son cortos de ideas, siempre son poderes que vienen de la radiación. El átomo se ha convertido en el nova más de la historia, es lo que va a transformar a la humanidad con unos fines benéficos, no con fines lucrativos ni bélicos, se cree que va a ser la maravilla. Entonces todos estos héroes, incluso como los Cuatro Fantásticos, es que viajan juntos, entonces sufren radiaciones que a cada uno de ellos les da, son unas radiaciones rarísimas, que a cada uno les da el poder de convertirse en una llama, o convertirse en hombre elástico, o convertirse en lo que sea. Cada uno de ellos, el fenómeno de la técnica, de la radiación, es increíble. Y en cambio el pobre Escudero pues es mucho más simplón, más simplón. Y lo mismo tenemos en ¿qué haría sin los Ménides de Obelix? ¿Qué haría Asterix? Y de tal forma que entonces el rol del tontorrón, del hombre de la fuerza bruta, del hombre del sentido común, que es el menos común desde luego, pero desde luego sigue siendo un sentido importante, eclipsa la imagen de Asterix. Ahora sí, deberíamos nosotros dar un título a los cuadernos que se siguen publicando por los herederos de sus creadores, deberíamos llamar Obelix y Asterix, porque son dos términos completamente, dos nombres populacheros que se han encontrado. Y ahí también encontramos otro fenómeno curioso, que es que con el paso de los años, cada vez más, el actor de Obelix en el cine cada vez se parece más al personaje dibujado, es decir, va asimilando su barriga, esa panza inmensa, esa cara de buenazo con retranca que tiene Obelix, ¿no? Y entonces todo esto vuelve a existir en esa unión, en ese caminar mano a mano del cine y del cómic. Nuestra forma
A ver, José Ju. Has citado al padre Vázquez, que era ese cura que se puso en censura y había leído un libro americano que se llamaba algo así como La inocencia perdida, algo así. Y ahí daba a entender que personajes del cómic eran reaccionarios, bueno, era, por ejemplo, como Armand y Robin, eran homosexualidad latente, etcétera, etcétera. Entonces el cura este se asustó y prohibió. Y desde el año 65 creo que estuvieron prohibidos. ¿Me puedes contar algo de esa historia? Totalmente, porque la he sufrido. Esa frase que se dice en los folletines por entregas y ahora se ha vuelto otra para poner actualidad, de sufrir en mis propias carnes. Pues yo he sufrido la represión increíble del Ministerio de Cultura. Tuve suerte una vez de una exposición de las primeras que hice en San Sebastián. En una exposición el año que, siendo yo el último mono del festival en aquel momento, y siempre, hice en el Ministerio de Cultura, en San Sebastián, sobre el cómic underground, cuando no se conocía en España el término underground, en una especie de retrospectiva que hice con todos los que conocía yo en la época de Berkeley y que intenté traerlos aquí, ni me dieron dinero para poder traer a lo que luego fueron Andy Warhol o cualquiera, o Roy Lichtenstein, todos los del pop y todo esto, los intenté traer cuando no había nadie. Cuando quise cubrir, que cubriese Cristo el autor, cubriese la isla de Santa Clara con rayos láser, cuando el rayo láser no se conocía con ese término. Todo eso se me lo cargaron los estamentos que regían, digamos, la cultura de la ciudad, y entonces pues no pude hacerlo. Pues allí fue un ministro importantísimo en aquel momento, franquista, pero que me había dado matrícula en su momento en Madrid, y que yo pues le tenía el respeto de un hombre importante desde el punto de vista no de la cultura, pero sí de la formación universitaria. Y se le dije de todo, y le hablé del padre Vázquez. Y le hablé de lo que era el principio de mi mala relación con él y de todo lo que pasé yo en la época de Bugulán y luego de Palo. Es decir, los cómics de Bugulán iban a salir al mercado a 5 pesetas. Tuve que ponerlos a 25 pesetas, porque si no salían, porque si no lo iban a comprar los niños. Los cómics tenía que poner debajo para adultos. Estamos hablando de El Príncipe Valiente, del Hombre Enmascarado, de Flash Gordon, que en los primeros fascículos, durante décadas y décadas, es que no se daban casi ni besos, eran de lo más inocente, pero él consideraba que eran para adultos, porque para la ideología, por cierto, muy buenos dibujos de Fichas y Pelayos o de Clarín, era la que había que defender, la otra no. Y dentro de los superiores, a mí Superman se me lo cargó, se me cargó el Tarzán, que había estado publicándose en los años 30 y principios de los 40 en las editoriales republicanas y en las editoriales monárquicas, se había estado publicando sin ningún problema, sin censura. Y entonces era cuando obligaba a todos los editores, sobre todo a Hispanoamericana, que era no era hispano ni americana, era latina, era italiana, a cubrir con tramas los trajes de las heroínas, o los faldellines de Tarzán, o lo que fuese, que Tarzán era con camiseta. Y que Dale Arden llevaba Dale Arden y todas las heroínas llevaban unas faldas de esas que se ponen de moda ahora llevaban el triliburka o burkatrilio, como se llame, esta forma de vestirse en este momento que se discute en las playas europeas. Todo eso lo llevaban ellas ya. No comprendo cómo se podían bañar en los años 40 y los años 50 con esa ropa. Entonces el padre Vázquez era la oficina siniestra, otro término también basado en este caso en la Modorniz. La oficina siniestra era su oficina.
donde había un futuro investigador de cómic, que era su ayudante, y el padre Vázquez, que era, a ver, junto con cierto político catalán, que como el tío Gilito se le podría definir con un saco con un dólar, así como emblema, un icono del dinero, pues se le podría definir, los dos eran lo que yo diría casposos, es decir, que tenían, y cuidado que ya existían en aquella época, en los años 70, ya existían productos para anticaspa. Ellos tenían una capa de caspa, el uno en el traje de reverendo y el otro en la chaqueta azul marino de prohombre de la política catalana. Daba ganas de decirles, qué horror, se te iba la mano ante la dermatitis que tenían en el cuero cabelludo, los dos. Y allí estaba él, Yo conservo, afortunadamente para el futuro, varias de las cosas que él me censuraba. Este capítulo del Príncipe Valiente no se puede publicar ni para adultos, porque el Príncipe Valiente habla de la llegada a tierras americanas por naves vikingas. Está en contra de la historia de que España fue el primer país que pisó fuera. De Popeye digo todo. Yo, puesto a poner ejemplos a tu pregunta, os diría lo más ridículamente terrible. Y también tengo ese texto en el cual me dice, en una imagen en la que, en la historia de Popeye con los Sioux, que es muy divertida y que es de un sentido de humor terrible y, sobre todo, notablemente inocente, por no decir totalmente inocente, cuando ya sale Oliva, su mujer, su novia, ya es diferente, pero en aquella época, en los Sioux, es él luchando, es completamente inocente. El Popeye tiene que firmar la paz y fuma el calumet de la paz con los indios. Y me prohibió que fumase el calumet, como me lo prohibió luego posteriormente en Tex, el vaquero Tex, porque decía que era una apología de la droga. Fumar el calumet de la paz era una apología de la droga. Entonces, claro, si uno es honesto consigo mismo y entonces considera que la censura no debe ser un arma didáctica, no debe ser un arma contra nada, entonces, ¿qué hace uno? Entonces, para la medición o lo denuncia este atropello que hay sobre los derechos del ser humano a leer lo que considere oportuno. Es decir, yo no voy a dar de leer a mis hijos ni a mis 9 nietos el Kama Sutra cuando tienen 7 años, pero sí cuando tienen el uso de razón suficiente para poder discernir que hay posiciones muy bonitas y que no hay por qué censurar. Que yo creo que, fijaros bien, yo creo que es el peor oficio que existe, junto naturalmente con el terrorismo, con la tortura, los torturadores, pero la censura es un oficio, esas tijeras que cerceñan, que cortan, creo que es de lo más vergonzoso que puede haber. Yo pienso que menos mal hemos tenido héroes como usted. Que hemos tenido héroes como usted, que ha conservado muchísimas cosas y que han conseguido traernos todo esto aquí, porque con esa censura y con toda esa época que hemos vivido, que España retrocedía en vez de avanzar, pues ha sido una suerte para nosotros. Sí, lo que pasa que dar el paso adelante para unos, como yo que soy peleón, no me gusta nada. Luchar por causas que no están de moda, menos. Y sobre todo, como comentaba en este caso, adentrar en terrenos, en aguas más o menos cenagosas, porque no hay documentación, es un desafío. No todos intentan dar paso. Con esto no me quiero apuntar ninguna medalla, porque las medallas no creo que ellas, pero sí que creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque ahí estamos viendo en este momento el caso del Jueves. El Jueves es, digamos, la revista de los miércoles, porque ha tenido problemas de censura hace poquísimo tiempo. Todas las revistas satíricas, olvidando que en el siglo XIX teníamos
divertidísimas revistas satíricas y lo que se llamaban psicalípticas, es decir, que se veía muslamen de señoras, la falda, la traca, el frailazo, el piripitipí, la hoja de parra, porque nunca utilizaban la hoja de parra, los folletines por entregas, tipo La perseguida hasta el catre, por ejemplo, que era un serial que era de morirse de risa, que yo recomiendo. Yo me acuerdo una vez cuando el ahora famoso García Sabola, autor Nobel, Mario Vargas Llosa, buen amigo mío en aquel momento, vino a San Sebastián porque tiene una exposición sobre el folletón por entregas y se partía en el Museo de San Telmo, se partía de risa porque él no conocía, porque no se distribuyeron en su país, en Chile, no sé, era en Chile, no, en Perú, perdón, en Perú no se distribuía el folletón por entregas español. Y había uno, por ejemplo, que era monja, casada, virgen y mártir. Yo creo que es un título de darle un Oscar, darle un premio Nobel si es escritor a quien creó monja, casada, virgen y mártir. Y lo que decía antes, lo de la perseguida hasta el catre, todo esto que yo afortunadamente he conseguido liberar de los fuegos, tener en cuenta que con la entrada de las tropas de Franco en Barcelona, todos los coleccionistas de cómics y de folletón por entregas quemaron sus colecciones, quemaron, que había maquinitas de estas para hacer en tijeras, filetes o fideos de esto, sino que se quemó todo. Y yo afortunadamente lo conseguí porque había un notario que había atribuido de España, detrás de su biblioteca de libros jurídicos, en su despacho, había guardado sus revistas. Y entonces, años y años después, uno del maravilloso mercado San Antonio, donde se vendían los cómics viejos, y estas cosas me dijo, he encontrado, me presenté allí en pleno barrio chino, con un taxista que me dijo, tú no puedes subir al piso de arriba, aquí de este sitio, porque esto es un burdel que te puede meter un jeringazo en cualquier momento. Me acompañó y me llevé en bolsas tipo el Corte Inglés y en maletas, me llevé toda la colección que había detrás de los libros, ¿no? Y ahí estaba algo que yo me acuerdo que cuando se lo dije a Juan Carlos Editor, íntimo amigo tanto de Zugaza como mío, dice, se lo voy a contar a Cela, porque no me lo puedo creer que hayas encontrado esas cosas tan raras. Y se lo dijo a Cela, no pudo venir a San Sebastián, ni yo pude ir a Palma a enseñárselo, le mandé unas fotocopias que eran, luego se desvaía el color, porque olía como a no sé qué líquido amoníaco o una cosa parecida, y perdían el color y perdían todo. Aquellas fotocopias pues lo mandé a Sonar Madans, le mandé aquellas fotocopias porque eso es la cultura, es como encontrar un panfleto, una tablilla egipcia, unas imágenes en una terracota de X años antes de Cristo, encontrar una de esas pinturas que se encuentran ahora al analizar los barnices maldados en la restauración de los cuadros. Todo eso es la cultura, todo esto es lo que gente como José Luis Borao, cineasta y loco del cómic, encontraba en la lectura, en la búsqueda, en la obligación que tenemos de conservar, de defender ese patrimonio de la humanidad, auténtico patrimonio de la humanidad al que se le da, desgraciadamente, y aquí se ve, en este caso también, el más mínimo, por no decir ningún apoyo de los estamentos que deberían ayudar, financiar a que las generaciones futuras, que están ya encima de la mesa, estas generaciones que pueden vivir todo esto y aprender, porque no hay cosa más bonita que aprender y descubrir. Has hablado de las historias paralelas del cómic y del cine, ¿no? Y de toda la influencia de la relación, las citas constantes entre el mundo del cine y el cómic, ¿no? Pero entiendo que la traducción, cuando es una traducción
una historia creada para el cómic, llevarla al cine siempre es más complicado que traducir al cómic, digamos, una trama o un argumento del cine, ¿no? De hecho, quería preguntarte por la actualidad, se ha estrenado hace este mismo verano, creo, el Zipizape, ¿no? Sí. A partir, yo no lo he visto, no sé si has tenido oportunidad de verlo, ¿no? Pero todas las adaptaciones que vemos de historias del ámbito del cómic al cine siempre resultan un poco más complicadas, ¿no? Me acuerdo del Tintín que hizo Spielberg, ¿no? También, que era poco, para mi gusto, poco creíble, ¿no? No sé qué opinas en torno a eso. Bueno, yo diría, yo creo que, no digo que he investigado lo suficiente porque nunca se acaba, pero desde mis primeros libros sobre el tema hasta el día de hoy sigo insistiendo, quizá es un grito en el desierto, que el cómic siempre se ha antecedido el recurso que pueda tener el cine. Siempre, siempre. Las caídas, las charcotadas, por decir un término popular que define los cómics cortos, los dibujos y las películas cortas, los cortometrajes de humor. Siempre el hallazgo lo ha tenido anteriormente el cómic antes que el cine. Las adaptaciones, en cambio, en forma de cómic, naturalmente, pues esto es curioso. Cuando se está grabando la película ya está pensando en la adaptación, porque como la Marvel, DC Comics, o quien tenga los derechos, o Moulin Sartre, en el caso de Tintín, tiene los derechos también de imagen, pero también de edición, por lo cual está ya preparando la película, ya tienen el guión en la mano para estar preparando la adaptación y de una película de hora y media hacer 40 comic books. Esto es continuo, es continuo. Es muy fácil. Tiene las fotos, hoy en día no digamos con toda la tecnología actual, como se puede escanear las imágenes, utilizarlas perfectamente. Yo, en el proceso contrario, que es los cómics llevados al cine, que ponen en imágenes en movimiento, las imágenes fijas, todavía no he visto una película que me haya convencido, excepto con todas las libertades del mundo, pues alguna americana de estas rara avis que casi no se ha visto, y cosas de estas de los que se ha investigado con el blanco y negro y el rojo, por ejemplo, para poder fundirlas, poco. Yo, de verdad, unido, como decía antes, el hartazgo total, el empacho que tengo total, cada vez que voy antes a la Brecha y ahora al Príncipe, voy a ver las películas estas de superhéroes. Como este verano se han estrenado 1, 2, 3, no he ido. Es que no puedo más, de verdad. Unos efectos alucinantes donde desde 300 espartanos hasta nuestros días son esas lecciones que son como hormiguitas, todas hechas por ordenador, que van luchando todos, se van moviendo y me recuerdan los anuncios del Martini o del Schweppes, no sé lo que es, que se ven a todos los camareros pelando el limón. Que son todos productos del laboratorio, y yo no quiero que haya un poco de creatividad humana, no esas luchas. Prefiero las luchas de Ben-Hur y de Espartaco, con sus errores, con sus cosas. Espartacos, los compañeros del héroe en los planos lejanos, se les veía que iban con calcetines en las chanclas para pasear por el desierto y cosas de estas, para sacarse a Roma, porque eran así, ¿no? Ahora estas cosas no existen esos errores, son peores, o sea, la repetición, yo ya lo voy. Entonces, la adaptación, ninguna. Quizá la de Spielberg, llevada al amor que de repente han descubierto los americanos por los cómics europeos, que no han tenido nunca, y ahora han descubierto a Corto Maltés, han descubierto a Tintín, han descubierto a Lix, y en tiradas limitadas se convierte pues como en un capricho, como los coffee tables para los millonarios que para salir en las páginas de Lola ponen en la mesa del salón 5 libros que no han abierto nunca, lo más grandes posibles y lo más pesados posibles, que es el decorador el que los ha comprado para tener los adornos que pueden tener un búcaro de flores de plástico. Pues lo mismo. Entonces no creo. Ojalá que en el futuro
como de momento no tengo ninguna intención de morirme, no tengo ninguna intención de morirme, y lo digo claramente, a veces así el destino me cree y me ayuda, pienso seguir leyendo todas las noches y todas las tardes y en los autobuses, y quiero seguir escribiendo y quiero seguir dando empujones a la gente para que sigan investigando, leyendo, sin parar. Una cosa, lo que ha preguntado sobre, o han nombrado al Tintín de Spielberg, sin embargo hay una colección de dibujos animados de Tintín, pero directamente basados en los libros de Loguet. Sí. Hay una colección de eso. Es que no están mal. Es fiel. Es que no están mal. Es que no están, son sosos, porque como van dirigidos, no, tienen un problema. Tanto los de Tintín, como los de Asterix, como los de todos los personajes tipo de la revista Piloto, todo el cómic franco-belga de humor, Clorofila, todos, Titef, como la venta no va dirigida más que a horarios infantiles, porque no hay ninguna cadena dentro de lo que es la aberración de la programación en televisión, que es el delirio. Es el delirio, no es hora para niños, están definiendo las mayores barbaridades en aquel momento, en aquella tertulia redundante. No es no sé qué, no es no sé cuánto. Entonces, como se compra tan mal, ¿qué película? Yo el otro día a las 11:30 de la noche están poniendo una película infantil en dibujos animados, Soberbia. A las 11:30 de la noche, ¿qué niño está viendo una película? O qué niño mal educado, su padre le deja ver. Yo por lo menos a mis hijos y a mis nietos les dejo a las 11:30 que estén viendo películas de dibujos animados que acaban a la 1 con los anuncios, o a las 2. Entonces, esas adaptaciones están muy bien, pero los guiones son infantiloides. Son infantiloides. El dibujo se asemeja. La utilización de onomatopeyas, las líneas cinéticas para demostrar que están corriendo, la polvareda de humo para definir que están a toda velocidad, o chiquitita porque es que están corriendo despacio, no llevan mucha marcha. Todo eso es dirigido a un corto que es infantil, pero está muy bien. En cambio, hay una época de los años 40, sin medios, de los finales de los 30 y los 40, como el dibujo animado español, y en el francés, y algo en el italiano, en la época de Rubino y de los grandes dibujantes que enloquecían, literalmente enloquecían, a Federico Fellini y Violeta Masina, de la época del Corriere y Piccoli, los dos tenían en casa de 35 milímetros, las veces que me han pasado todos esos cortos, porque eran fielmente poner en imágenes un dibujo animado, partiendo de unos personajes que eran graciosísimos, que desgraciadamente no tenían vida en España. En España se creaban. Había una revista que se llamaba Junior Films, de la cual no existe prácticamente. Yo creo que la colección que tengo yo y alguna más debe haber, porque la Biblioteca Nacional, según Luis Alberto de Cuenca, nunca en su época, cuando me miraba todo esto, decía que no había nada de esto, porque han gastado el dinero en otras cosas, no hice al mercado del rastro a comprar, que es donde se encontraban estas cosas. Y entonces, ahí sí, ahí estaba el que luego creó Carpanta, Escobar, y todos los dibujantes de Josep Escobar, que entonces era José Escobar. Todos ellos creaban unos personajes divertidísimos, con sentido del humor, que se han recuperado algunos. Para que le gustan estas cosas, hay un vídeo de un museo. Nosotros lo tenemos, porque me lo mandaron los dibujantes del Papus, cuando hice la exposición del Papus en Bilbao, me mandaron un vídeo que han hecho recopilando todos estos inicios del dibujo animado en blanco y negro, que son impresionantes. Sí. ¿Está soberbio? Sí, te lo dije, hablamos de eso, sí, no me acordaba. Estamos dando esa serie de todo la historia del dibujo animado español, sí, de épocas remotas, ¿no? De los primeros, ¿no? Muy elementales al principio. Pero muy pues todo esto salía, era Cifesa y alguna otra productora más la que hacía esto, y salía en la misma semana en los cines como complemento después del nódulo de imágenes, salía, bueno, en aquella época no había ni nódulo de imágenes, pero luego cuando hubo, y a la vez salían paralelamente entrevistas de cómic.
y eran, vuelvo a repetir, una fusión muy interesante que precedía a lo que se podía hacer hoy en día y no se hace, ¿no? Que es no sé decir, por ejemplo, para acabar esa historia del cine que a mí me apasiona. ¿Cómo se puede ser? Yo se lo pregunté a la hija de Dino De Laurentiis, a Francesca, que estaba casada con el que fue luego director de la Mostra de Valencia. Yo le preguntaba, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que tu padre compre los derechos que costaron una pasta de Flash Gordon para llevar Flash Gordon al cine, a un cine que está figurando una época en la que comienzan los primeros cohetes, que todavía no llegas a la Luna? O sea, hay que reproducir los años 30, que es cuando se crea Flash Gordon. Y les cambian el vestuario. Si todos estamos acostumbrados a que Flash Gordon vaya vestido de una forma determinada, que todas las reinas de todos los reinos del hielo, del fuego, de arbóricos, todos ellos llevan un vestuario determinado y sus seguidores lleven unos uniformes concretos, lleven una pluma aquí, ¿por qué de repente tienen que cambiar los vestuarios? Y ella dijo, pues sí, no lo sé, y voy a investigar. Y al cabo de un año o así me escribió diciendo, es porque los sindicatos, ahora que es ridículo, los sindicatos americanos, como tienen una sección que es la del vestuario, obligan a que se creen nuevos vestuarios para que tengan trabajo los diseñadores de vestuario. Y tienen que ser lo más opuesto posible para que la reina Azura o la de las nieves lleve un vestuario nuevo, diferente al anterior. Y creo que la única batalla que se ganó, la única fue el mantener el tono violeta y la máscara del hombre mascarado. En la versión en color del hombre mascarado, no en el serial. Porque los seriales sí que los sindicatos no tenían fuerza en aquella época. Pero en el resto sí, si no, no dejan cambiar. Los dibujos de Flash Gordon, los originales eran magníficos. Pero bueno, eran magníficos, nos parecían magníficos. Ahora que los vemos en las reediciones soberbias que se están haciendo, o los que yo en su momento, con dificultades, porque tenía que conseguir de Estados Unidos de amigos como Al Williamson, el dibujante del agente secreto X9, que tenían alguna plancha, pues fotografiaron la plancha que faltaba, porque es que en España las ediciones que había y lo mismo en Francia, en menor medida, cada país menos. Entonces éramos siempre los más de la censura. Esos ropajes que digo, las peleas enteras. Si había que saltar un ojo a uno metiéndole el dedo en el ojo, se saltaba el ojo y se le veían todas las huellas del ojo fuera de su órbita. Pero ahí, en los vestidos, como decía antes, los besos, todo lo que olía, yo no diría sexo, sino a un erotismo primitivo, sencillo, bellísimo a la vez, pero bellísimo. Si entonces la reina estaban dando latigazos en el potro de tortura a Flash Gordon, perfecto, le daban todos los latigazos. Ahora ella iba vestida de monja franciscana. Ella iba vestida de monja en la versión española. Ahora, los latigazos, las marcas de latigazo en la espalda del pobre Flash Gordon, la sangre y la cara sufrida de San Francisco de Asís o San Sebastián o quien sea el mártir de aquel momento, eso lo mantenían. Eso sí que se podía. O sea, incitar al sadismo, que podría, no lo creo, ser esos latigazos, funcionaban. Ahora, ella tenía que ir púdica y recatada. O sea, que realmente, como metres del acto de sometimiento, funcionaba. Porque eso de verla tan vestida, pues daba ganas de decir que guardará debajo de los hábitos, ¿no? Pero es que nos hemos criado así y hemos vivido, estoy hablando hasta los años 70, hemos vivido bajo unas imágenes que es como leer, bueno, también se podía leer, porque claro, como la censura, yo me acuerdo en los grandes bestsellers americanos, por ejemplo en el volumen de los aventureros, que en vez de meterse rayas de cocaína,
pues lo que fundían en el agua, como al gran placer del whisky, un azucarillo en la edición de Plaza y Janés. Es decir, que es que hay que releer. Yo estoy releyendo estos días el Big Sur de Miller, de Henry Miller, y entonces veo el Trópico de Cáncer, el Trópico de Capricornio, todas aquellas trilogías de Miller, como eran cuando las leíamos en las versiones aquí locales, cuando había versiones, cuando no había que comprar a la Argentina en Biarritz o en Bayona, y los leo ahora en inglés y digo, pero qué bestialidad. Miro entonces la edición antigua y digo, la antigua, no la voy a tirar para que se conserve como símbolo de las realidades que podemos sufrir, ¿no? En fin, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a Luis por su erudición.